Impresionante. Vos sos neurólogo, neurocientífico Neurólogo. y ahora político también. Sí, ya no sé qué soy. Ya no... Bueno, sos de todo. Uno puede ser de todo. Tuve errores, claro. Hay una película que se llama De espía, que un día lo descubren, y él había trabajado tanto tiempo para los servicios secretos de Israel, y lo descubren en Siria y Cohen. le preguntan, ¿cómo es tu nombre? Y no sabía. No, ya- A mí me pasa lo mismo. Ya no sabes. Ya no sé. Pero El soy neurólogo espía. y neurocientífico, y ahora político. ¿Cuándo se te despertó? Porque realmente decir voy a ser neurólogo debe ser... ¿En qué momento de justamente tu cabeza se te ocurrió? El primer año de medicina Sí. se divide en los 3 primeros meses, estudiamos los miembros superiores e inferiores en anatomía. El segundo trimestre estudiamos el tórax y el abdomen, y el último trimestre estudiamos el cerebro. Cuando vi esa masa de 1 kilo y pico, y dije, acá estaban los odios, las sorpresas, los sueños de una persona, y dije, Todo. quiero estudiar esto. Las emociones. Bueno, me pareció fascinante que en una masa de 1 kilo y pico esté la historia de todos nosotros. ¿Todos Y los digo, cerebros pesan más o menos lo mismo? Sí, sí, no hay relación entre tamaño e inteligencia. Inclusive el cerebro de Einstein se estudió y no hay conclusiones, digamos, de relación entre un tamaño y la inteligencia. Pero más o menos las mujeres, el cerebro de las mujeres pesa menos, pero no por un problema específico, al contrario, sino porque el cuerpo a veces de las mujeres es diferente al del hombre, pero en realidad todos los cerebros pesan igual. ¿Y vos podés ver cosas viendo un cerebro? Ahora sí. Antes no. Buena pregunta. Porque antes, hace 100 años, los neurólogos estudiaban el cerebro de esta manera. Por ejemplo, hay una persona que no podía hablar. Imagínate, hace 300 años Sí. en Francia. No podía hablar, se moría, estudiaban el cerebro y vieron que tenía una lesión. Entonces asociaban esa área con el lenguaje. Pero hace unas décadas, los científicos tenemos la posibilidad de ponerte a vos en un cerebro y preguntarte todo lo que queremos, y Esas- se activan áreas. Son las operaciones esas, ¿no? Que van tocando, Sí, necesitan que esté sí, hoy- despierto hoy- la persona, ¿no? Exacto. Pero hoy ¿Cómo? podemos... Pero estás Sí, adentro del sí, cerebro sí, y la porque persona está hoy despierta. Porque están indicaciones, Sí. ¿no? O sea, y hoy inhibís podemos- el dolor. Sí, y hoy podemos ver qué pasa en tu cerebro cuando pensás en alguien. Inclusive, ¿puedo contar Wow, algo fascinante? sí. Sí. Nosotros dormimos 1/3 de nuestras vidas. O sea, si vivimos 90 años, 30 lo pasamos Yo durmiendo. duermo más. Es bueno dormir Bueno. para la salud. ¿Sí? Sí, muy mucho. buena, muy buena. Y ¿De qué? soñamos, durante la noche soñamos Sí, muchas veces. mucho. Pero nos acordamos del último sueño. O sea, cuando nos levantamos y nos recordamos un sueño, es lo último que soñamos. Pero en la noche soñamos muchas más veces que no nos acordamos. Hoy podemos poner electrodos en la cabeza de alguien que está durmiendo y registrar en los laboratorios específicos qué soñó. Así que se acabó la fidelidad. Porque ¡Wow! uno- ¿Me o estás sea, jodiendo que claro, vos podés darte cuenta que soñó? los laboratorios específicos de sueño en Estados Unidos, en Europa, ¿Y cómo sofisticados. aparecen imágenes? Claro. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué? Por ejemplo, yo Pero vos te sueño tenés que ir a dormir al laboratorio. Espectacular. No se te va a ocurrir nunca ponerme a mí unos electrodos. Porque yo tengo una vida, yo tengo otra vida en los sueños. Y sí, Sí. Claro. y hoy, pero esa Pero vida... tengo muy vivo, o sea, los ¿Y recuerdo nunca soñaste mucho. que soñás y que te das cuenta que estás dentro de un sueño? Sí. Eso no Sí. existe. No, pero espérame. Que sabés que estás soñando. Pero déjame aclarar esto, porque es importante. Cuando uno recuerda... Todos recordamos sueños. Sí. Pero ese sueño pasó inmediatamente antes que nos levantáramos. Nosotros en la noche soñamos muchas más veces que no sabemos. Y ahora la ciencia puede, antes que vos, saber qué soñaste. Wow. O con qué imágenes. Qué soñaste. peligroso. Total, es como porque que eso- ves en el teléfono casi. Eso es como hablar... No, bueno. Pero la intimidad ya no pasa... Impresionante. El futuro va a ser eso. La intimidad ya no va a pasar porque Google sepa qué cliqueamos o WhatsApp nos No, investigue. sino meterte en el cerebro de la gente. Es un dilema moral. Que además, que las películas ya lo han predicho. Pero eso pasa, no es ciencia ficción. Ya no. Ya no. Entonces, el dilema que vos planteaste es bueno. La intimidad ya no va a ser que nos espíen nuestro teléfono. Va a ser que alguien con tecnología pueda acceder a nuestros pensamientos. Hoy no es ciencia ficción eso. Y no solamente para ver qué soñás, sino también para negocios, para un montón de ideas que se te puedan ocurrir. Bueno, las guerras del futuro,
quizás no sean como las guerras actuales, sino Estados Unidos está invirtiendo mucha plata, el Departamento de Defensa americano tiene una sección llamada DARPA, y está invirtiendo mucha plata en investigar el cerebro, neurociencias. ¿Por qué? Porque quizás son neuroguerras, manipulando la guerra de la mente del adversario. Claro, porque para tener una buena guerra primero tenés que saber cómo es el enemigo, tenés que conocer bien al enemigo. Y meterte dentro del cerebro sería una buena manera. Como ves, el estudio del cerebro es fascinante porque... No, pero es fascinante. A mí lo que me fascina es que una cosita así chiquitita, esto que decías, nos maneje la vida entera. Porque yo tengo una frase de cabecera que es: la guerra más importante es la que uno libra contra uno mismo. Uno es el propio enemigo. Total. O sea, las limitaciones son nuestras. No hay limitaciones afuera. O sea, tenemos la pregunta y tenemos la respuesta si queremos. Y la felicidad está en uno también, no está afuera. Total. Uno busca la felicidad buscando un objetivo y pensando con la falsa ilusión de que cuando llegue a ese objetivo va a ser feliz. Y se da cuenta que no es, y va a buscar otro. Y la felicidad depende de todo lo que no hacemos. El mundo está viviendo al revés de lo que indica la ciencia del bienestar que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nos maneja la vida, pero somos nosotros nuestro cerebro. Sí. Pero ¿quién decide? Eso, ¿quién decide? ¿Esa parte el cerebro de nosotros? No, Eso es lo que yo... bueno, el cerebro Es muy es la masa... filosófico todo, No, pero- está buenísimo. El cerebro es la masa que tenemos de kilo ¿Por qué y no pico. usás esto? Esto. Muy bien. Es precioso. Te trajimos Mirá un cómo cerebro acordaron. nuevo. Lo hizo hoy en... Pero qué aporte. Mirá. Este es un en cerebro. Cartapesta. Bien, Esta es la parte frontal. Cartapesta. Esta es la parte frontal que se dedica a planificar, Sí. a imaginar, Crear. a crear. Esta es la parte occipital que procesa la visión. Todo lo que vemos se procesa acá. La parte parietal que procesa los sentidos, lo que sentimos, la percepción. El lenguaje está acá, la memoria está asociada a esta área temporal. Tengo que Bueno, grabar esto. pero lo que quiero decir es algo interesante. El cerebro es lo que vemos. Sí. La mente, lo que crea esto es la mente. O sea, lo que llamaban alma antes Sí, los sí. poetas. Sí. Lo que crea el cerebro es la mente. Por ejemplo, ¿qué estamos sintiendo ahora cada uno de nosotros? Es algo privado, íntimo, Sí. y eso es la mente, que lo crea el cerebro. Entonces el cerebro crea la mente. Ah. Pero lo interesante es volver a quién decide. ¿Quién ¿Vos, decide? vos pensás que tenemos... a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién Sí. decide? ¿Nosotros decidimos? ¿O el cerebro o la mente? Bueno, yo no puedo decir si mañana me va a gustar una persona, si me va a caer bien. Estoy Sí, poniendo... va a ¿Quién haber- decide cuando se enamora? Si va a haber química, si ¿Quién? me voy a Cerebro. sentir atraída por ¿Alguien alguien. decidió cuando se enamoró? El No, cerebro. claro. O sea, puedo decir, che, mañana a las 7 de la tarde me voy a enamorar. ¿Uno puede decidir? Entonces, estamos cuestionando la idea de que tenemos libre albedrío. Claro. Los seres humanos no tenemos tanto libre albedrío como pensamos. Pero Es lo estás mismo. hablando del Pero la enamoramiento. mente está dentro nuestro. Sí, pero lo que planteo es, a veces somos conscientes de nuestras decisiones, pero la mayor parte del No. tiempo No. somos conscientes. Ah. Decidimos... ¿Y qué es lo mejor? ¿Hacerlas conscientes, las decisiones? Tratar de entender. Porque digo, esta cosa de. Viste que hay gente que vive, y vos que ahora que te dedicás un poco a la política también lo debes sentir, que el afuera es el culpable de todos los males, ¿no? Entonces nos hicieron, nos dijeron, nos violentaron. El otro día lo escuchaba el Flaco Spinetta con lo que pasó hace poco decir. Y la violencia. Digo, yo, que no soy una persona violenta, o puedo tener algunos momentos de ira, pero digo, no me interpela. Digo, si alguien me dice salí a matar o salí no sé qué, a mí no me interpela, porque yo internamente no tengo esa pulsión. Por ahí lo interpela a otra persona. Lo que digo es, me perdí ya, ¿ves? No, lo que... No, porque digo, porque pienso muchas cosas, pero lo que me pregunto es, esta cosa de poner afuera la culpa, ¿no somos nosotros siempre los que decidimos ser felices o los que decidimos Totalmente. absolutamente todo lo que nos sucede? Mira, vamos a enumerar las cosas que la ciencia ha probado que nos da felicidad. La mayoría las saben, pero depende de todos nosotros. Nos da mucha felicidad. Por ejemplo, yo ahora estoy concentrado en esta charla. No Sí. estoy pensando qué voy a hacer después o si estuve mal Claro, cuando está dije algo focalizado recién. en el Estoy presente. concentrado. Ujú. Un cerebro conectado al presente, sin juzgar, Es un feliz. cerebro feliz. Claro. Eso no depende de tener plata ni No. de nada. Depende de estar... No, si no la ecuación sería que los ricos serían felices No. y los pobres no. Y esa Los es la ricos pueden ser ecuación, no sé. felices porque hacen estas cosas que voy a nombrar ahora. Primero, un cerebro atento al presente, sin juzgar, es muy feliz y es más productivo. Después, el altruismo, ayudar. Cuando uno es altruista también se activa ese cerebro. La madre Teresa de Calcuta, en el fondo fue egoísta, porque al dar tanto era muy feliz, se activaba. Y tengo una Claro. pregunta.
hablamos de felicidad, hablamos de enamoramiento, no sé. ¿Uno piensa los sentimientos entonces? Porque uno siempre separa vamos a ponerlo, el sentimiento y el pensamiento. Entonces uno pensaría los sentimientos. Es que somos seres emocionales. Sí. Pero regidos por el cerebro. Sí, Las el corazón emociones también están regidas por el cerebro. Sí, obvio. El corazón es la víctima de las emociones. Ajá. El cerebro origina las emociones. Hay un cuento de un cirujano escocés que dice que tenía enfermedad cardíaca. Dice, pensar que mi vida había tenido un infarto, era riesgo de tener otro infarto. Dice, pensar que mi vida está en las manos de cualquier patán, dijo él, que quiera o que pueda irritarme. Y se peleó con un residente y murió. O sea, el corazón es la víctima, las emociones surgen en el cerebro y también a veces en los sentidos. Es fascinante cómo el cuerpo y la mente están unidos. Por ejemplo, los miedos. Bueno, el miedo... Yo cuando tengo miedo a los perros, por ejemplo, mi vieja tenía miedo a los perros. Entonces cuando venía un perro me corría, me sacaba. Digo, ese miedo, no lo creé yo. Bueno, el miedo, la principal conducta que tenemos los seres humanos es sobrevivir. Claro. Y para sobrevivir vos tenés que tener un sistema de alarma y el miedo sirve para decir esto es Gran peligroso. salvador. El problema actual es la ansiedad, que es un miedo anticipatorio. Si viene una persona a este estudio y entra con un arma, vamos a tener miedo, vamos a tener taquicardia, vamos a tener transpiración, la sangre va a distribuirse para correr. Ahora, si nosotros no imaginamos que entra una persona, no está la amenaza, eso es ansiedad. Y el principal problema de la humanidad hoy es la ansiedad. El ataque de pánico. Todo el mundo tiene miedo anticipatorio. Y vos que sos, digamos, que estudiás el cerebro, ¿por qué no podrías ser psiquiatra o psicólogo? Yo soy neurólogo, pero después fui a Estados Unidos y trabajé en psiquiatría. Yo soy neuropsiquiatra, vinculo las dos cosas. Porque, digo, La medicina, estás hablando de eso. La ciencia moderna, que es la neurociencia, vincula la psiquiatría, la psicología y la neurología. Es bajo el mismo paradigma. Y además las enfermedades también, digo, ya no se habla cuando la gente que está enferma de cáncer, ponen en Estados Unidos, te preguntan qué te pudo haber pasado para Hace que vos 3 generes. O sea, años. ni siquiera ya se tratan de una manera solamente alopática. ¿No? Digo, todo esto, por eso digo. Y aparte tiene que ver con lo pasado. Por eso tengo una ansiedad ahora, influida por lo que vivió mi abuelo. Porque antes se pensaba que los genes. ¿Estoy aburriendo con esto? No, es No, eso. estaba fascinado. Los Cero. genes, antes se pensaban que los genes eran ladrillos que se mezclaban en la parte materna y en la parte paterna y a su vez se mezclaban en nosotros y con el ambiente, la historia personal daban lugar a algo complejo que la conducta. Hoy sabemos que si nuestro abuelo o abuela se fundió, vivió en la guerra o le pasó algo, positivo o negativo, los genes cambiaron de forma y eso se hereda. ¿Eso es Una biología? decodificación. Sí, eso es epigenética, que es la expresión de los genes por el ambiente. O Por sea el que ambiente. quienes venimos de familias que se escaparon de la guerra o perseguidos, o tenemos algo ya Y en la nuestro teoría ADN. científica diría que muchas cosas que vos podés sentir o muchas ansiedades que o ver pánico con podrían esto. tener Es relación real. genética. Yo siempre digo, Quiero me hacerte una sobrestoqueo de pregunta. cosas No, si lo en mi casa para mí porque vengo de mucha familia que se escapó de la guerra. ¿Qué decís? Digo, lo traemos. No, que a mí hay una frase que me pega mucho que es lo cultural se vuelve genético. Claro. Claro, Eso es real. es el ambiente. Es Es así. real. Es así. La Lo que cultura- pasa es que mi psicóloga me dijo que también hay que hacer el esfuerzo para que lo genético se vuelva cultural para poder cambiar, porque si me quedo con esa frase me estanco. Totalmente. Entonces, qué va. Tenés una buena psicóloga. Sí, yo Vida lo pienso mucho con respecto a mis hijos cuando la pregunta conmigo siempre es, ¿y tus hijos? ¿Qué dicen tus hijos de que vos sos así? Y yo siempre contesto, es que mis hijos son mis hijos. Claro. Biológicamente están Claro. preparados para ser mis hijos, no son los hijos de Maru Botana. No están esperando que yo me comporte Que cocines una torta. claro, o que digo, ya la biología, ya se empezó a hablar de eso de manera más contundente. Antes creíamos que la genética era la única posibilidad de heredar, ¿viste? No. Y como decía, la cultura, el ambiente, el entorno modifica nuestros genes, la expresión genética. ¿Y qué te pasó que te dieron ganas de dedicarte a la política? Es que había mucho dolor y mi consultorio me quedó chico. Me parecía que mi consultorio... ¿Qué es el médico? El médico es abrazar el dolor, acompañar Sí. el dolor, curar. Y había tanto dolor en la sociedad y digo, bueno, me voy a involucrar, dejar de ser espectador de un país que no le encontramos la vuelta, ni uno ni otros, y decir, bueno, voy a ayudar. ¿Viste esa película esa canción que dice, ¿quién dijo que está todo perdido? Vengo Sí. a ofrecer mi corazón. Y bueno, yo vine a ofrecer mi corazón. Por ahí sirve de algo, de empujar, pero sentí que no quería irme. Y yo vivía afuera y no era una opción irme para mí. Me iba bien afuera, económicamente, profesionalmente, pero
sentía que tenía que hacer algo que no sabía qué era qué para pertenecer. Y acá está el país dentro mío, y me gusta mucho la Argentina, quiero a mi gente. Y digo, bueno, tengo una voz, voy a tratar de salir por arriba, de empujar para salir por arriba del laberinto. Y te voy a contar otra cosa de la felicidad, que cuando uno se dedica a algo que lo excede, lo hace muy feliz. Y yo sentí que me involucraba en algo que me excedía y que me podía ir mal incluso, pero iba a motivar cosas. Y me hizo pleno, más pleno, sentirme parte de algo colectivo, de algo más grande que yo. Eso es otra cosa que nos hace felices. Cualquiera de nosotros debería buscar en la vida algo que nos exceda, tener un propósito, una meta que los exceda en lo individual. Claro, que Puede ser sea- cambiar el barrio, puede ser cambiar el club, Sí. puede ser Vos lo que querés decir con nos exceda es que que no es sea el de nuestro pro- interés. el propósito de la Altruista. vida, que es no haber pasado por este mundo sin haber dejado algo a Sí, alguien. nos hace muy feliz Y claro, sentirnos obvio. parte de algo mayor que nosotros. Y no tiene que ver eso con donar dinero, No, tiene que ver no, eso no. con estar para el otro, que uno lo puede practicar en la vida cotidiana, Total. digo, Total. en los pequeños actos, es ser empático, es entender el dolor de los demás, es poder estar para tender una mano. Lo que tiene quizás la política en países como los nuestros es que hay buenas intenciones en algunas personas y la política No, es terrible. es como cuando te querés meter en el fútbol y venís de otro palo, ¿viste? Y Sí. no es tan naif de que tenés ganas de meterte en el fútbol y que todo el mundo te va a recibir si tenés buenas intenciones con los brazos abiertos. Las mezquindades humanas también generan que cuando hay una necesidad de una ayuda legítima y una ayuda desinteresada, como puede ser la tuya, los entramados mezquinos de este tipo de profesiones son un poco complejos a veces, ¿no? Sí, por eso es muy importante, es cierto, lo que vos decís, es una actividad desgastante, violenta a veces. Vos lo has sufrido con Sí, ataques, olvídate. violencia en las redes. Pero cuando uno tiene una meta grande, Más allá. Algo más las, allá. las cosas resbalan. Sí, Cuando uno claro, está convencido, y aparte uno tiene que estar estable emocionalmente, es muy importante tener una estabilidad emocional para ingresar a una actividad tan estresante. Sí, claro. Bueno, creo que pero los supongo que grandes- la tuya debe ser re estresante. Sí, pero yo me dedico, hago ejercicio, medito. ¿Qué pasa con la meditación con el cerebro? Y cambia el cerebro. Yo hago mindfulness, que es una meditación que es gratis, se puede hacer en cualquier No, lugar. a mí me pasa en el colegio de mis hijos que llegan al colegio y hacen mindfulness. Está buenísimo. Claro, está Y- buenísimo. El mindfulness es lo que hablábamos antes, es un cerebro atento al presente, focalizado, sin juzgar. No importa. Eso no. es importantísimo. Sin juzgar. Sin Facu. juzgar. Bueno, vamos a hacerle unas rapiditas. ¿Te animás a contestarnos si no, tal vez? Y donde nos interesa nos detenemos. Bueno, muy bien. Rapiditas. ¿Conducirías un reality con el Puma Rodríguez que se llame Agárrense de las manes? Me divierte. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Es más difícil ser reconocido en la política que en la medicina? Sí. Sí. ¿Es más fácil explicar la neurociencia que el peronismo? Sí. Sí. La pensaste. No, que el peronismo es imposible de definir. Porque hay tantas ramas internas como es como los subtes. Es así. Es como los subtes en París, o viste que tienen varias Intersecciones varios también. subsuelos. ¿Tenés neurólogo de cabecera? No. No. ¿Vas al neurólogo vos? No voy. No tuve ningún problema para ir. ¿Cuándo pero- hay que ir al neurólogo? Bueno, cuando uno tiene una enfermedad como cefalea, Por eso, Parkinson, claro. Alzheimer, ACV, Todo. epilepsia. No hay que ir de por- rutina, no. No. No, es raro. Pero si quisieras, por ejemplo, hacer ese estudio de los sueños y eso sí, Tengo amigos y estoy rodeado de los mejores neurólogos del país y, para hacer eso. y sí, y del mundo, así que conozco a todo el mundo. Y por ejemplo, un segundo esto. El humor, por ejemplo, alguien que tiene mucho humor. Es muy seductor eso. Eso no es hablar. No solo te dijiste graciosa, sino Sí, seductora. Sí, No, que- bueno, O sea, en dos palabras, no, ¿lo ves en el cerebro? Eso, o sea, si vos lo estuvieras estudiando. Sí, Eso, sí, eso es endorfina, es como sí, endorfinas hay naturales. como un sistema, se activa a nivel bioquímico cuando uno tiene humor y se ríe, un sistema de neurotransmisores de mensajeros químicos específicos. Y hay pacientes que tienen lesiones específicas en el tronco cerebral y cerebelo, que es una parte posterior, Sí. que está por acá abajo, Sí. que se ríen permanentemente. Entonces, tenemos alguna idea de dónde están los centros de la risa, porque hay Ah. pacientes con lesiones ahí que se ríen, hay una risa patológica. Hay gente Patológica, que no se hay una puede risa parar. y hay un llanto patológico también. Entonces, Ah. a veces Tenemos los científicos... ese problema tenemos.
No. Si estás pasado de risa tampoco está bueno. Yo estoy pasado de preguntas que no aguanto. Ay, No, pero eso Yo después, también. no me Hay que- pasemos los claro, mails. yo necesito No me el pasemos mail. los mails Pasémonos los después. ¿Seguís teniendo termómetro de mercurio? O ya- Tengo o uno de mi tenés padre. Yo tengo mi padre era médico rural. Sí. Y tengo guardado algunos instrumentos de él y estaba en termómetro de mercurio. Pero Porque yo ahora ya es usamos el eléctrico. el PIP. Yo ahora no uso de mercurio, pero uso el moderno. Pero tengo guardado instrumentos de mi viejo. Moderno, yo lo moderno, soy como antigua en algunas El cosas. pediatra sí. Meto el pediatra dice PIP, que el le mejor es meto el el mercurio. nene, no me hizo el PIP, lo saco antes, me da mal, después lo vuelvo a poner con 37.2, se fue a 38, no era la fiebre. Dame el de mercurio. Pero el mercurio hasta que Dame el de bajaba igual. mercurio. El de mercurio Por- igual. hacías Había que así. bajarlo. ¡Ta! Con una energía había que bajarlo. Pero también lo tenés que aprender a leer, porque viste que No, de ya donde no lo leí, lees- yo ya no Sí, lo leo. pero yo era experta en mercurio. A mí no me regales oro, regálame mercurio, bebé. Bueno, ¿recomendás usar la pastillita azul? ¿Qué es la pastillita azul? ¿El Viagra? Viagra. Y los que tienen... Belinda parada. ¿Sabes cuál es el mayor órgano sexual del ser humano? El cerebro. cerebro, olvídate. O sea, Correcto. cuando Olvídate. si no tenés una enfermedad Patología. cardiovascular o que impida... Si no te irriga, digamos. Si no lo tenés un mejor problema de irrigación. es activar esto, pero bueno, hay gente que la usa, Claro. así que no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. estoy en contra de que la use la No, gente. no bajones el clima. ¿Qué? No, es una pregunta importante. A ver. Cuando uno nace, Mm. acá me anoté, cuando uno nace, la sexualidad, ¿cómo es el tema? O sea, uno ya nace con una condición o eso ¿cómo no se Adquiere. conecta? Se adquiere o se Culturalmente decís. con el Desarrolla. tiempo, con la familia, con las conductas, con la cultura. ¿Entendés a lo que Sí. a lo voy? Bueno, aplica lo que Porque hablábamos. yo me lo pregunto todo el tiempo, porque a mí me gustan los varones, pero digo, ¿por qué será? ¿Porque nací gay o porque por diferentes impulsos o cosas que pasaron en mi familia? Biológicamente no tenemos una respuesta clara, pero te voy a decir algunos datos que sabemos. Si genéticamente el bebé es femenino o masculino, en el útero hay diferentes baños hormonales, de testosterona, si es más testosterona si hay masculino, o más estrógeno si es femenino. Pero también hay otra vez, la conducta y el entorno y el ambiente influye mucho en lo biológico, no es un destino. Lo genético no es un destino, es una probabilidad. Y la cultura influye mucho, el O entorno, el sea, ambiente. podría ser como una combinación. Es una combinación, exactamente. Qué loco eso. Atentis con esto. ¿Te acordás cuántas veces fuiste a lo de Mirta? Fuiste un montón a lo de Muchísimas Mirta. veces. A No, ella le encanta Sí. que le expliques. sí, fui muchísimas veces a lo de Mirta y estoy muy agradecido, pero no me acuerdo cuántas. Te digo la verdad, muchísimas. ¿Vos sos el que le dijo la frase trabaje, Mirta, trabaje? Es cierto, cuando ella estaba en la Claro. pandemia, yo hablé con ella Claro, y pues eso te estaba renueva. muy angustiada por la situación, una persona que necesitaba trabajar y estar activo mentalmente Claro. protege nuestro cerebro. Así que sí, le dije eso y por suerte volvió. ¿Y te llaman algunos famosos? ¿Te hacen algunas consultas? Sí, atiendo y atendí mucha gente famosa y importante. En mi vida me tocó muchas responsabilidades. Bueno, cuando operaste en ese momento era la presidenta, Claro, ¿no? yo dirigí el Cristina? equipo que hizo el diagnóstico y el tratamiento de la ¿Te vicepresidenta. sentías, te sentías como... Ahí me focalicé porque fue mucha responsabilidad porque Claro. salió todo bien. ¿Ahí te hiciste famoso? ¿Ahí empezaste a...? No, yo ahí tuve una actitud de No, pero escribir. digo, salir en los medios, No, ahí fue, hablar... cuando yo regresé a la Argentina, las Ay, neurociencias... qué jóvenes. Las neurociencias no... Las neurociencias no estaban en la sociedad impregnadas. Claro. Entonces yo escribí libros, además en laboratorios, Vos institutos. fuiste alguien que logró popularmente instalarlo en la sociedad. Porque aparte me interesaba médicamente. Si uno tiene ansiedad o si uno tiene autismo, no es porque lo miró mal la madre en la infancia o el padre, es por algo biológico como la diabetes. A mí me interesaba que la sociedad sepa que las neurociencias habían avanzado, como avanzó la cardiología, la infectología, y en la Argentina había paradigmas que en el mundo no eran tan prevalentes y me pareció una obligación divulgar eso, además de atender, de crear institutos, de crear Pero laboratorios. tenés una cosa, porque no todos los médicos, cirujanos, neurólogos, bla, pueden hablar como hablas vos. Vos tenés una manera de decir que lo bajás a tierra. ¿Mandaste a la mierda a algún paciente alguna vez? ¿Algún hinchapelota que diga? ¡Pesado! Señor, deje de llamar. No creo.
No creo. Tuve que meditar. ¿Sos de Muchas carácter veces. dócil o sos Y- Neuróticos. No, soy a veces... no, cuando estoy en el consultorio soy otra persona. Estás pensando mucho. Tenés distintas porque- personalidades. Sí, cuando estoy en el consultorio... Sos médico. Soy médico, pero fuera me enojo a veces, me irrito un poco y Claro. trato de no porque al que me hace mal a mí, pero... Y tenés hijos vos, ¿no? Tengo 2 hijos. Tenés 2 hijos. ¿Y cómo te relacionás así como papá o la neurociencia No, te como pone pa- como... No, como papá. Sí. Manuela tiene 17 y Pedrito 14 y tengo una relación de No los padre. analizás. No, para nada, al contrario. Mi hijo quiere ser neurocientífico, no hablemos de eso, no, Claro. yo trato de ¿Y ser... con tu mujer cuántos años hace? Bueno, yo siempre le digo que 22, pero la pandemia fueron 10, porque un año de verdad. pandemia fueron 10, así que El que 30 para mí, el que subsistió la pandemia, No viste se que separan hubo mucha nunca más. separación, listo, ya está. La pandemia fue una década. Sí, la pandemia fue. Es que había que verse la cara todo el tiempo y a veces uno funciona no viéndose la cara. Para los padres y para los hijos. Y ¿Viste? el nivel de divorcios post pandemia es espectacular. Espectacular, claro. Y los médicos que dejamos la profesión también, y También. psicólogos, Una mierda, enfermeros. toda una mierda. Todo. En los asados te piden recetas de ansiolíticos. Bastante. Claro. ¿Qué está pasando con los ansiolíticos? ¿Eso que- tiene que ver con la pandemia también? Sí, la pandemia. Hay mucha gente empastillada. Sí. Mucha gente empastillada. El tema no es que hay Si mucha vos me gente- decís- hay Y no gente- quiero mirar para Empezando por Hay mucha ¿Tenés alguna gente pastilla? empastillada. el Sí, tema no es estamos tristes. empatizar. Hay una epidemia de salud, de crisis de salud Y la mental. ansiedad. Pero pará, en los los chicos sobre en todo. los jóvenes. Sí. Estoy ¿Por viendo qué? adolescentes. Pero hay una explicación. Porque el cerebro, esto, termina de desarrollarse después de los 20 años. Sí. Entonces a los chicos los agarró la pandemia, el encierro, el miedo que fomentaron también en el mundo. Que Sí, todo, sí. lo agarró modulando las emociones y modulando Ah, el cerebro. ok. Entonces los chicos, la pandemia afectó mentalmente a los chicos, a las mujeres, porque en las casas hubo más violencia doméstica, verbal o física, más trabajo inequitativo doméstico. A nosotros que trabajamos en el sistema de salud, estamos todos quemados, No, los médicos, quemados, enfermeros. olvidate. A los pobres y a los más Los grandes. más Porque los más grandes ya estaban con una epidemia de soledad. En el mundo hay una epidemia de soledad. Y eso que dijiste vos de Argentina es cierto, a favor nuestro, que somos muy amigueros. Sí. Porque ¿sabés dónde está la mayor epidemia de soledad? En Estados Noruega. Unidos. Ah, Estados Estados Unidos. ¿En serio? Que tienen, son desarrollados, son ricos, pero la gente son está muy sola. Sí. Y la soledad Son muy crónica. individualistas, La son- soledad crónica mata más que la obesidad, la polución También en ambiental. Estados Unidos es terrible. La ¿eh? obesidad que también en Estados Que Unidos también- es terrible. bueno, Estados Unidos está teniendo un problema de salud tremendo, pero Claro. la soledad aumentó muchísimo en la pandemia. Lo de la sandía con vino, ¿es un mito? Mito. ¿Qué es lo que decían de la sandía Que con se hace vino? ladrillo. Que te Te morís. hincha. Ese Ladrillo. ladrillo Que te en morís. la panza. Porque se solidifica, se hace como un ladrillo. Nunca escuché. Sí. No había escuchado nunca eso. Endurece la panza. A mí se me solidifica el pochoclo, pero eso no sé. Eso en el estómago. En el pocho criando. ¿El paracetamol es mejor que el ibuprofeno? Son parecidos, o sea, tienen el mismo efecto. ¿De es qué similar. team sos? Son, Yo soy paracetamol. ¿Sí? Sí. Sí, Mira. pero tienen un efecto bastante similar y de hecho se usan para las mismas indicaciones. ¿Pero por qué con el COVID era el paracetamol y no el ibuprofeno? Eso también era medio... Por un mecanismo de acción Ah, diferente. pero ahora Tiene se mecanismo pueden de los acción dos. diferente. Ah, pero Ahora se pueden los dos. para la cefalea, para la fiebre, uno puede usar. Ok.